Génesis 15, a 16, 17 y 18. Para ver que lo que Dios dice es verdad. Pasaron muchos años. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Dios le dice a Abraham, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, a Canaán, porque aún no se ha llegado el colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo es el que vivía en Canaán. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto a Abraham. El pacto con Abraham se hizo hacer. Acá dice, vendrás tú en grande vejez, bueno, pero en el 16 dice, y a la cuarta generación volverán de nuevo a Canaán. La cuarta generación es Abraham, pasó una generación, Isaac otra generación, Jacob otra generación, y ahora le tocaba a Moisés. Así que en la cuarta generación volverán acá. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Y en Éxodo, a los 30, acá dice 300 años, volverán acá. Serán oprimidos, la verdad que fueron oprimidos, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 1, 2, Sí. ahí fueron oprimidos Israel. Y luego en el Éxodo capítulo 12, verso 37, 38 y luego 41. Y leemos el primero, lo leemos primero en el 41, el verso 41. ¿Éxodo cuánto era? Éxodo 12. Éxodo 12. Sí, versículos. Adelante, ven hacia acá. Versículos. Versículo 37, 38 Si no, no te veo. y 41. ¿Sí? ¿En qué Dijimos que Dios le dijo a Abraham, ¿A dónde? a los 300 años volverán a Canaán. ¿Y acá qué dice? 41 dice, y pasado los 430 años, en el primer día, todas las huestes, el ejército de Jehová, salieron de la tierra de Egipto. ¿Lo viene? Vamos. Bueno, listo. Así que acá Dios hace un contrato con Abraham y le dice a los 300 años de sufrimiento van a volver de vuelta a Canaán, en la cuarta generación. Y el verso 37 y 38 dice, partieron los hijos de Israel de Rameses a Sacot, como 600.000
hombres de a pie, sin contar los niños y las mujeres, por supuesto. Así que vendrá 600.000, contemos los chicos, más contemos las mujeres, puede ser 2.000 personas salieron de a pie. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Aprovecharon, como sufrieron, vieron el sufrimiento en Egipto, aprovecharon a salir junto con Israel. Mire cómo es, ¿no? Yo esto lo tomo como que cuando uno sufre, todos piden oración, todos vienen al Señor, pero nadie se compromete con el Señor. Dice que junto con los de Israel salió una gran multitud de gente. Serán gente extranjera, gente que aprovechó a salir. Y esto es lo que siempre decimos nosotros. Qué bueno es cuando Dios aprieta y cuando libera, y parece que todos están preocupados, todos. Yo he conocido gente que ha maldecido a Dios toda la vida, pero el día que se estaba muriendo, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Todos se acuerdan de Dios. Y esto yo lo comparo con esto. Pero si vamos a Esdras, después de Crónica está Esdras. Segunda Crónica, Esdras. Segunda Crónica. Primer capítulo. Yo esto lo hago como para que después entrar para ver un poco eso. Podríamos leer el versículo 1, verso 3, verso 4. Dice así. El verso 1 dice: en el primer año de Ciro ya estaba en Isaías en el 48. Ya Ciro, 100 años antes, ya Dios habló por Isaías que un tal Ciro será ungido. Ciro era el primer gentil que Dios habló por Isaías. Ciro, mi siervo Ciro. No sé si lo podemos Perdón, Antonio, segunda de Crónica. No. Está segunda Crónica, después está Esdras. Ah, no lo saben. Por la duda que algunos no. Ah, yo estaba buscando. Estaba buscando Crónica, por eso no lo encontraba. Mira cómo dice, porque ahora vamos a ver a Ciro. Isaías 45, primer versículo, hasta el verso 4, dice así. ¿Va? 25. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro fue el primer gentil que Dios llama, es el primero de todo lo de la profecía de Dios, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Cuando él habla, cuando él habla sobre esto, dice que cuando Ciro, acá en Esdras, cuando Ciro vino, Dios le dio todos los reinos. Él podía gobernar y hacer lo que él
quería, lo que Dios le mandaba. Así que una vez que a Ciro le dio todo para que él gobernara, entonces dice, me tomó de la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puerta de bronce y cerrojo de hierro para haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, o sea, por amor a Israel, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, Ciro, y te puse sobrenombre aunque no me conociste. Ciro es soy trono. Y entonces vemos acá, en el primer año de Ciro, en Esdras ahora sí, porque a veces... Antonio, yo una quiero... preguntita esto, ¿no? ¿Se podría decir que Isaías es antes de Esdras? No. Isaías profetizó 100 años antes que un tal Ciro iba a gobernar Persia y iba a dar libertad a Israel. ¿Vamos? Si hay algo que no entienden, dígamelo. No, por eso pregunto, porque el libro de Isaías está después de Esdras, por eso pregunto. No, pero no importa. Por eso. Porque si vamos, Job está casi por el medio, pero está Por eso pregunto, ¿se podría decir que Isaías estaba antes de Esdras, del libro de Esdras? Antes. Claro, No, por por eso. supuesto. Bueno, eso para No, entender. porque como primero está Edra. No, Y después está está bien, Isaías. está Es bien. como una mención, Está bien. digamos, de Claro, no, por eso, para entender. y no hacerlo Vos cronológicamente. tenés que pensar que son años que han pasado, es una profecía, una profecía que Dios dijo, y bueno, y esa profecía se cumple en Esdras. Y entonces sí, ahora vamos a Esdras, Edras 1. capítulo 1. Acuérdense lo que vamos leyendo, No, por eso lo porque cuando hablamos de Ciro, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos... yo quiero que nos entendamos que ninguna profecía de la Biblia quedó en el olvido. O sea, todo lo que Dios dijo por profetas o que dijo Dios por distintos libros. Miren, cuando Daniel, los judíos, nunca reconocieron a Daniel como el libro profético. Pero Jesús cuando habló, Jesús dijo lo que dijo el profeta Daniel. Así que no es lo que digamos nosotros, sino que lo que Dios dice. Cuando hay un algo que nosotros no entendemos, gracias a la palabra del Señor, ponele cuando Jesús dice en Nínive tanto y tantos años, cuando Elías 3 años y 6 meses, en el Nuevo Testamento está grabado de lo que había pasado en el Antiguo. Es lo que yo dije la vez pasada. El Antiguo Testamento es la raíz de la planta, del fruto que nosotros comemos. Nunca podemos decir que la manzana es mala, y si es mala es porque la raíz está sufriendo. No es la fruta, sino es la planta. Y si nosotros tenemos
¿Alguna duda? El Nuevo Testamento, yo justamente hablé con Osvaldo que yo le voy a traer tantas cosas del Antiguo Testamento al Nuevo, del Nuevo al Antiguo, que es bueno que lo sepamos también. Así que acá, en el primer año de Ciro, Dios le había dicho que Él le iba a dar todos los reinos, y todos los reyes. Quiere decir que sobre Ciro no había nadie. Él era el que hacía y deshacía. Entonces Dios le puso en el corazón, dice, Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Ahora vamos al 3, diciendo, bueno, que rey de Ciro, de Persia, Jehová del cielo, bueno, eso en el versículo 2. En el 3 dice así, ¿quién haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea? ¿Saben que Judea no es Israel? ¿Sabían esto? Israel tenía las 10 tribus, las de arriba. Israel era este. Cuando Salomón pecó, Israel se fue tras Jeroboam y se llevó 10 tribus. Y Judá se fue con Roboam, con el hijo. Y ahí están los reinos y los profetas también. Así que ahí se dividió. Ahora ya Israel no es Judá. De Judá tenía que nacer el Salvador. Israel quedó en el olvido. ¿Saben por qué? Vamos a verlo. Pero primero vemos esto. Pregunta, ¿no es lo mismo decir entonces judío que israelita? No. ¿No es lo mismo? No. El israelita es hebreo. El israelita vendría a ser los samaritanos. No es nada que ver, porque Dios tenía que hacer una división. Cuando se pecó, ahí Dios hizo una división. Si me permiten, después seguimos acá con esto. Si me permiten, en Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a ver por qué. Yo estoy haciendo un embrollo, ¿no? O me van siguiendo. No, está bien. Segunda de Reyes, ¿cuántos? 17. Es que la historia es tan completa, ¿no? Podemos agarrar del versículo 18 hasta el 23. ¿Lo leemos? Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y lo quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Vamos al verso 20 hasta el final. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió. Y para ver las aflicciones que tuvo Israel, 130 años de Cristo, fue tremendo lo que Israel tuvo que padecer. Vieron que cuando yo dije que cuando Dios dijo que salgan de Egipto, salió mucha gente.
pero en Esdras dice que los que no quieren salir de Babilonia ayuden a los demás para que ellos se vayan. Y esto lo podemos asemejar. Es lo que hoy estamos viendo nosotros. Estamos ayudando, pero hay pocos que se quieren comprometer con el Señor. Yo siempre digo, hermano, busquen, lloren, clamen. ¿Sabe que yo siempre digo, el último tren es el que va a la eternidad? Es el último tren, no hay otro tren. Y si nosotros no agarramos este tren, no hay más para nosotros. Porque después vendrá la gran tribulación, todo esto. Y va a venir con mucho dolor, porque no van a escaparse. Un día lo voy a traer, porque son historias, los macabeos, son historias de un hombre que tenía 5 hijos y como los que se quedaron en Babilonia tuvieron que en el arrebatamiento, ¿vio? En el arrebatamiento se quedaron, la gente se quedó. No es que nosotros ya vamos a ir al cielo porque vamos a la iglesia, porque... No, debe haber un compromiso, debe haber una búsqueda. Por algo dice, esfuércense, hay que esforzarse, hay que clamar al Señor, hay que buscar al Señor. En los Salmos 30, verso 31, el capítulo 31 del Salmo nos habla que David buscaba tanto al Señor, buscaba tanto, que ¿quiere anotarlo eso? Sí. En el Salmo 31, yo me parece que el Salmo 1 embrollo. Y porque una cosa lleva a lo otro. Sí. Y lo otro lleva Por eso, es que todo es una cadena. Es que todo es una cadena. Aparte, lo que está en el Viejo Testamento. Claro, es el Antiguo Testamento. Pero se lo pasa al Pero Nuevo. el 31, el Salmo 31, verso... El verso 22 dice así: decía yo, dice David, en mi primuria, en mi ligereza, en el pensamiento ligero, cortado soy de delante de tus ojos. Le dice a Dios, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando yo a ti clamaba. En otra palabra, la podemos decir así: estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no quería ni verme, pero a gritos pedí ayuda y tú escuchaste mis ruegos. A gritos pedí al Señor. Cuando yo te digo la verdad, cuando yo buscaba del Señor la presencia del Espíritu Santo, a mí no me interesaba quién estaba, quién no estaba. Si yo tenía que salir adelante, si yo tenía que clamar, tenía que gritar, tenía que... porque hoy en día la gente sale adelante y no ora. Parecería que el pastor va a orar y ya va a recibir. No, no es así. Uno mismo, yo le puedo ayudar a una persona. Es lo mismo que, qué sé yo no estoy a favor de
de las caídas. Uno puede caer, sí, porque es flojo en el Señor, puede caer, pero yo aprendí que nosotros tenemos que ayudar a la gente, no hacer así. Tenemos que ayudarla. Nosotros cuando estábamos con mi esposa en una iglesia, entonces las mujeres iban con las mujeres, las abrazaban y oraban juntos. Y los hombres iban con los hombres y orábamos juntos. Y los días de oración, ¿sabe cómo se hacía? Nos juntábamos entre cuatro y entre cuatro nos ayudábamos a orar. No es estar lejos ni... No, el asunto es, nosotros tenemos que colaborar, tenemos que ayudarnos. Hoy recibiste bendición vos, mañana voy a recibir yo, mañana vas a orar vos por mí, yo hoy oro por vos. Todo esto es, por algo dice, esfuércense. En San Mateo capítulo 12, verso 11 dice, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Cómo es arrebatar? Arrebatar es En el aire. agarrar. Como los chorros, robar. Claro, la bendición, no, la bendición es así. Porque si yo digo, no, si Dios quiere me va... No, si Dios quiere no. Es que tenemos la gran bendición de que en la gracia de Cristo tenemos que agarrar la bendición. No esperar que, en el Salmo 81 dice, en el 10, versículo 10, abre tu boca y yo la llenaré. Si vos no abrís la boca, si para comer tenés que abrir la boca, para clamar al Señor tenés que abrir la boca. Algo así como la unión te hace más fuerte. Claro, hace más fuerza, ¿sí? Solo hay veces no podemos, pero entre varios es mejor. Así que me van entendiendo. Amén. Bueno, en Esdras seguimos, porque ahí, en versos 3 y 4 dice así. Bueno, terminemos nosotros con Segunda de Reyes. ¿No terminamos? No terminamos. No, Ibas a leer Segunda de quedamos Reyes. Capítulo 20. El 17, Ah, ahora el verso 20. ¿Qué? en el 20. Sí, Segunda de Reyes. sí. Yo me Segunda de mareo porque Reyes. yo no lo sé todavía. Voy, vengo Bueno, y me pierdo. el capítulo 17, verso, ahora el 20, 21, 22 y 23, dice así. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David. La casa de David es Judá. Israel es Jacob. Ahí se vamos a encontrar en la Biblia que dice Jacob. Jacob es el nombre común, vulgar. Jacob significa chorro, significa ladrón, significa el que le robó la bendición a Esaú. Ese es Jacob. Pero cuando Jacob luchó con Dios y venció, dice, ¿cómo se llama tu nombre? Se llama Jacob. No. Ahora no se va a llamar más Jacob, se va a llamar Israel, que significa el que luchó con Dios. Israel es el que edificó. Entonces, es donde nació Jesús y donde es la tierra de David, que es Judá. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel
de en pos de Judá y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Quiere decir que Judá siguió. Judá sale de acá, Judá siguió acá a los 70 años de cautividad con el decreto de Ciro, pues sale, pero acá y termina en donde está Nehemías, Esdras, los profetas, los últimos 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Desde Malaquías, en el libro de Malaquías, hay 400 años donde Dios no habla más nada, hasta el Nuevo Testamento. Ahí es donde salieron muchos profetas falsos, hombres que hablaban profecías, pero porque ellos hablaban, pero Dios no hablaba. Son 400 años que de Malaquías no se oyó la voz de Dios. De Malaquías hasta que Mateo ya comienza en el Nuevo Testamento. Y ahí podemos encontrar a Zacarías. Zacarías venía del Antiguo Testamento, el papá de Juan el Bautista. Así que nos encontramos ahí. Pero acá, Israel, Dios lo desechó para siempre. Pero había un pequeño remanente que se vino con Zacarías, a ver si yo lo tengo ahí. Estos quedaron ahí, y acá hay un pequeño remanente que fue con Nehemías, Esdras y Zorobabel. Un pequeño remanente. Estos quedaron ahí. Ahora, cuando nosotros leemos en Efesios, encontramos que renace Isaías. Efesios capítulo 2. Podemos leer del versículo 11 hasta 17. Efesios 2, del 11 al 17. En mi Biblia está en 1208, por la Efesios. No, esta es otra Biblia que la tengo del Uruguay desde que tengo 8 años. Tiene muchos años. Pero no importa, pero más o menos. ¿Encontraste? Sí, Bueno, encontré. A veces tiene distintas las palabras, pero lo mismo. Leemos. Dice, por tanto, acordaos
de que en otro tiempo vosotros, nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto era Una ley. Había, Una ley. No, sí, no, era a ver, era un pacto, la circuncisión se hacía a los hombres, era dolorosa, como que hoy en día la circuncisión es doloroso servir al Señor. Es doloroso porque en Romano también habla sobre esto. No es judío el que está circuncidado, sino es judío el que circuncisa el corazón. Quiere decir, se preocupa. Se esfuerza. No valía la circuncisión. Antes, en el Antiguo Testamento, valía la circuncisión. Era un pacto que había hecho con Abraham, que todos se tenían que circuncidar. Cuando nosotros encontramos, cuando pasó Josué, cuando pasó al Jordán, antes tenía que circuncidar a todos los chicos, porque ellos son los que nacieron en el desierto y no estaban circuncidados. Entonces Dios le ordena a Josué y le dice: prepárate buenos cuchillos porque vas a tener que circuncidar a la persona. Perdón, un pacto que... ¿Por qué lo hacía con Dios? ¿Por qué le hacían eso a los chicos? Y bueno, era un pacto que Dios quiso hacer. ¿Pero para qué? ¿Qué significaba? En ese tiempo, no ¿no? solo Ahora somos sabemos. grandes, Sí, entendemos. era como una certificación que era de Jehová. Como una operación en el pene. Sí, eso sí Sí, sé. está claro, Pero pero- ¿para qué significaba Y eso? bueno, significaba que todos los hombres tenían que hacerse eso. Bueno, Era un pacto. Mm, Era un pacto. ¿Saben por qué se hacía principalmente? Ahí vienen todas las enfermedades. eso que quería... Exacto. Entonces la suciedad, Sí. la impureza venía ahí, entonces había que Claro, sí, eso sí. limpiarlo. Sí. Sí, al día de hoy hay gente que lo tiene que hacer sin De tener que chicos hacer lo nada. hacen, otros que no, Bueno, pero bueno, para eso se hacía. Eso es lo que Ese- quería saber bien. era el propósito. Me acordé de algo cuando le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Claro, Que viene porque los gentiles, a desafiar? los filisteos, Mm, no se circuncidaban. ¿eh? Y entonces circuncidarse es una persona que quiere consagrarse para el Claro, Señor. sí, Los claro. judíos sí o sí Claro. tenían que hacerlo. ¿eh? Era un pacto como una señal de, Sí, de es ser una judío, señal, ¿no? es un pacto. Y entonces los chicos que habían nacido, porque como toda la gente que salió de Egipto, llegaron toda la vida. Entonces Dios un día le dijo: estos no van a entrar a la tierra prometida, lo único va a entrar Josué y Caleb. Pero van a entrar los chicos de 20 años para arriba, los jóvenes. esos serán todos los que van a entrar a la tierra prometida, los tiernos. Sí. Así que dice acá: acordad que ustedes en otro tiempo, los gentiles, eran llamados así. El verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos
de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, Israel y gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, que nosotros dijimos que en Segunda de Reyes Dios lo desechó por completo, dice, hasta hoy, hasta que Dios quiera, ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la mitad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Reconciliado Israel, hoy los israelitas son igual que los gentiles, pero tenemos que orar mucho por Israel, porque de pronto es el pueblo de Dios. Nosotros estamos injertados a Dios, pero ellos es la rama natural. Hasta que como dice Romanos capítulo 11, verso 24 y 25 dice así. Romanos 11, 24 y 25 dice así. Esto habla a nosotros. Porque si tú fuiste injertado del que por naturaleza Israel es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo que es Israel, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un límite donde cuando entran los gentiles va a pasar la gracia para los judíos. Por eso hay que apurarse, hay que buscar, hay que, como dije, si no buscamos, sonamos. Bueno, vamos a ver ahora algo de acá. Dice que cuando Moisés tenía que hacer pasar al pueblo, los hace pasar, ellos podían haber pasado de acá a Canaán. Es 11 días nada más.
ellos podían haber llegado acá. Es un trecho bien difícil, bien tranquilo, en 11 días, pero ¿qué pasa? Estaban los filisteos, y Israel podía ver los filisteos, y como ellos no conocían la guerrilla, entonces dice no, Dios le dice no, van a volver. Cuando ven todo eso se van a asustar, van a volver. Entonces dijo no, vamos a abrir el Mar Rojo. Yo estaba mirando en la historia, el Mar Rojo tiene 240 kilómetros. 240 kilómetros. Es casi de acá a Mar del Plata son 402 kilómetros. La mitad. Fíjense qué ancho que era ese Y río. acá está San Nicolás más o menos. No, más. Carlos- Pero bueno, Sí, 200, más o menos, por ahí. 240 a kilómetros. Rosario. A Rosario, sí. Bueno, 240 kilómetros. Ahí. Ese es el mar. ¿Mm? ¿Qué es el mar? El mar también nos habla Isaías. En el capítulo 57, versos 20 y 21. Dice, pero los impíos son como el mar, en tempestad. 20 y 21. Isaías 57, 20, 21. Dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Sus aguas arrojan cieno y lodo, basura y barrillo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Imagínense las oladas, todo eso. Y la maravilla que Dios hizo. Abrió el Mar Rojo de un lado y del otro, y el pueblo iba pasando. 2000 personas, imagínense 2000 personas. Y ahí iban los animales, ahí llevaban, cuando salieron llevaban también masa para hacer el pan. Llevaban un montón de cosas. Cuando Dios abrió, entonces, cuando estaban llegando, querían hemos leído en el primer libro, Génesis, en el capítulo 15, hemos dicho que esos que oprimían, Dios los iba a castigar. Acá vienen detrás de Israel. ¿Y qué pasó? Cuando estos entraron todos, los egipcios, Dios cerró las aguas y quedaron todos flotando. Los tragó todos. Los exterminó a todos. Así que también tiene un sentido, el Mar Rojo. Pero cuando terminó de pasar el Mar Rojo, en el capítulo 15, se canta el himno de la victoria. Cantaron el himno de la victoria. En el capítulo 15. Qué cosa emocionante. De Éxodo, capítulo 15. Y este todo es un cántico de victoria. Pero ¿qué pasa? Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando va todo bien,
Dios hace algo. Gloria a Dios. ¿No? Pero cuando viene el torniquete, muchos se fueron del Evangelio, salieron, no quisieron servir más, no quisieron sufrir más. Y otros pasan. Entonces, primero de todo, a ver si podemos, capítulo 15, lo primero en Éxodo, ahora sí vamos a ir a Éxodo, ahora vamos a Éxodo, capítulo 15, verso 22. Es la primera prueba para Israel. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Sur significa muro. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días era como un muro delante de ellos. La primera prueba que ellos tuvieron. Veo que cuando uno viene al Evangelio, yo siempre le digo, hermano, no es que te bautizaste y ya todo color de rosa. Cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y ahí estaba con fieras. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pensar que cuando nosotros venimos al camino del Señor, nos bautizamos, ese día es una alegría, cántico de victoria, pero después vienen las pruebas. No sabemos cuál es la prueba, y cómo y de dónde, y no sabemos, pero que sí viene la prueba. Entonces de allá, el pueblo de Israel comienza a ya no cantar el canto de victoria. Y sigue más adelante y se encuentran con agua. 3 días caminaron, no encontraron agua. Con el Señor se encuentra todo. Si caminamos solos no vamos a encontrar nunca nada. Los 3 días que caminaron, pero de pronto encontraron agua. Mara, encontraron agua. ¿Pero qué pasó? El agua era amarga. Y el pueblo clamó a Moisés, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Está amarga. Y Dios le dice, tiren, a ver, ¿qué dice? Por acá no dice tener ramas, Dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. El verso 25. Y sigue diciendo, y allí le dio estatutos y ordenanzas y así los probó. ¿Qué significa esto? Ya Dios le estaba mostrando que para endulzar la vida nuestra, Dios tuvo que hacer algo. Y esto lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 14.
Dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Jesús anuló los decretos que había en contra de nosotros, que nos dio eran contrarias, quitándola del medio y clavándolas en la cruz, clavándolas en el madero. Algo que veían ya de tiempos, que el agua para ser dulce, Jesús tomó nuestro lugar, lo que la ley nos decretaba que nosotros teníamos que morir, murió Jesús en nuestro lugar. Y después sigue más adelante, Elim. Algo que muchas veces por ahí no se dieron cuenta los hombres. En Elim había 12 fuentes y 70 palmeras. 12 fuentes y 70 palmeras. Si nosotros miramos, a ver, yo no me acuerdo bien, en Génesis, dejen en Éxodo, Génesis 46, 27, Génesis 46, 27, dice, los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob, de Israel, que entraron en Egipto, fueron 70. Quiere decir que las 12 fuentes eran los 12 hijos de Jacob. ¿Entendés? Vos me estás mirando. Estoy prestando atención. 12 fuentes eran los hijos de Jacob. Y las 70 palmeras eran 70 los que entraron en Egipto. Imagínense, 70 personas entrar en Egipto en 330 años, se reproducieron cientos y cientos. Así que miles, no cientos. Pero hay veces nosotros no nos damos cuenta. Es lo que yo dije la vez pasada. Nosotros creemos que estamos acá y no hay nada. Pero aquí hay algo muy poderoso. Acá hay algo, a ver si yo lo encuentro. Sí, en Segunda de Reyes, capítulo 6, venían porque los filisteos, los de Siria, querían hacer un complot y nunca podían hacer nada, porque había un profeta que enseguida decía todo lo que ellos iban a hacer en
en secreto. Entonces, el rey de Siria dice que mandó un ejército para tomar, a apresar a este profeta. Y el siervo tenía, el profeta tenía un siervo. Entonces un día se levanta de mañana y dice: ¡ay, mi Señor! Vinieron lo de Siria con un ejército grandísimo. El verso, vamos a leerlo, verso 14, 15, 16 y 17. Dice: entonces envió el rey de Siria gente de a caballo y carro en un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte, en la montaña, estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ellos. Quiere decir que el ejército de Dios es mucho más superior. Amén. Y nosotros a veces estamos acá y tenemos esta palabra, y esta palabra es de Dios. Y Dios tiene que apoyar esto, porque es la palabra. Así que Elim primero se encontraron con agua, después encontraron fuentes, 12 fuentes de agua que representaba los 12 hijos de Jacob, y también vieron 70 palmeras. Seguro que no habrán sabido, pero eran los 70 que habían entrado en Egipto. Y de ahí van a Refidim, que dijeron que uno se olvida de las cosas de Dios. Dios le dio agua, le endulzó el agua, le hizo de todo. Ahora ellos siguen el camino y van a Refidim. ¿Y qué pasaba en Refidim? Éxodo 17. Vamos a agarrar el verso 2 y 3 y 4. Dice: y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron: danos, esto es una orden, danos agua para que nosotros bebamos. Es una orden. El pueblo dijo así. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentás a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, y llamó el nombre de aquel lugar
Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Primero dan una orden: danos agua. Pero terminan diciendo: ¿está Dios con nosotros o no está? Queriendo poner una palabra de orden. ¿Está Dios con nosotros o no está? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek es descendiente de Esaú. ¿Saben quién es Esaú? Esaú es el hermano que quiso matar a Jacob porque le robó la primogenitura. Y este era un descendiente. Así que cuando el pueblo dijo: ¿está Dios con nosotros o no está?, vino Amalek y peleó. Quiere decir que cuando nosotros pensamos y no renegamos y no hablamos, el diablo no conoce. El diablo entiende cuando nosotros largamos con la lengua. Hasta que el pueblo nos dijo esto, los enemigos no vinieron a pelear. Pero cuando dijeron: ¿está Jehová con nosotros o no está? Y entonces vino el pueblo de Amalek, los enemigos, y lucharon contra el pueblo. Y termina diciendo el verso 16: y Jehová dijo, por tanto, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Yo si hubiera, cuando se enojó con Moisés no pasaba nada, pero ahora tocaron la parte de Dios. ¿Está Jehová con nosotros o no está? Entonces, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La victoria y la lucha no es nuestra. A veces decimos: estoy luchando. No, en Cristo tenemos la victoria. Y esto lo encontramos en Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, verso 57. La palabra dice así. 1 Corintios. 1 Corintios 15, 17. No, Es 57 57 y 58. 57 y 58. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Estén agradecidos, porque la victoria viene, no es que nosotros luchamos, porque nosotros somos parte del Señor. Así que nosotros no luchamos. Y me voy a otra parte, ya nos queda poco, y sigue, y en Sinaí Dios le da los mandamientos. Éxodo 19, 9
al 16 y versículo 25. Estos son los mandamientos, los 10 mandamientos. Éxodo 19, Sí, 19, verso 9 hasta el 16. 9 al 16. Ok. Y luego el 25 termina. El 25, Ahora quiero llegar hasta acá. De los 10 mandamientos, acá sigue la línea y llegan hasta Cades Bernea, antes de llegar al Jordán para cruzar. Antes de llegar al Jordán para cruzar, vinieron los 10 de las 10 tribus y dijeron, bueno, nosotros sabemos que hay tierra que fluye leche y miel, pero nosotros queremos ir a ver. Nosotros queremos ir a ver. Y fueron por 40 días y recorrieron todo Canaán. ¿Y qué pasó? Venían a la vuelta, entre dos llevando un racimo de uva grandísimo. Y van y le dicen a Moisés, la tierra es como vos dijiste, fluye leche y miel. Pero nos encontramos con gigantes. Y nosotros no vamos a poder entrar. ¿Qué pasó? 8 de ellos dijeron, no podemos entrar, desanimaron al pueblo. Vio como a veces uno desanima a uno, a otro y a otro, y se desanima a uno mismo. Y Josué dice, no, los vamos a comer como pan, vamos a ganar. No, y no. Así que los 8 dijeron no. El pueblo dijo no. Y Moisés y Caleb dice, sí, vamos a entrar. Y nosotros vamos a luchar, porque Dios va a abrir el camino, porque Dios nos prometió. Ahora, por hacer eso, volvieron de vuelta. Estaban acá, estaban aquí arriba, miren. Con 11 días llegaban a Canaán. Estaban ahí, ahí nomás. Podían haber llegado. Pero cuando dijeron todo eso, retrocedieron, hicieron 40 años en el desierto. Vamos a ver en Números 14, 34 al 37, 14 números. El número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi testigo, mi castigo. ¿Lo encontraron? ¿Se dan cuenta? Ese retroceso que han hecho. Por eso yo siempre digo, hermano, cuando servimos al Señor, no hagamos retrocesos, no hagamos que nos quedamos. Tenemos que seguir, hasta llegar donde hemos propuesto, hasta el cielo. El asunto es cuando retrocedemos, que nos quedamos, seguimos, volvemos, todo eso, hermano, eso que es tan feo, a ver cómo dice en Santiago, a ver,
en el libro de Santiago. Después de Hebreo viene Santiago. ¿Qué capítulo? Y en el capítulo 1. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Lo encontraron? No dudando nada. Porque Perdón, ¿qué capítulo? el capítulo 1, Ah, uno, Uno. el 1. verso 6, Ah, ahora sí, porque no lo había dicho. 7 y 8, Ajá. dice así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte para la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el verso 9 dice, hermanos, el hermano que es humilde, de condición, gloríese en su exaltación. Así que, hermano, ¿querés recibir algo del Señor? Pensá que hay que poner el fundamento y decir, yo de acá no me muevo. Van a venir ríos, van a venir viento, van a venir pestilencia, mareas, van a venir problemas, me van a decir de todo. Mire, yo siempre creo que lo dije Yo más estoy de en una la vez. roca firme. 10 años. 10 años yo estuve en una iglesia que no me dejaron hacer nada. Y mi hermano Juan dice, ¿sabe por qué? Porque el diácono vino y le dijo al pastor que vos te escapabas de tu señora. Que tu señora te corría a vos y que... Y bueno, era todo mentira. Y otro viene un día y me dice que ella me pegó. ¿Se da cuenta? Y yo tuve que pasar un montón de cosas. Yo lo que menos sabía, que el día de mañana iba a ser un pastor. ¿Y qué pastor, si no pasa las pruebas, puede enseñar? Es lo mismo que un día yo voy a visitar a un enfermo que tenía cáncer y me dice, mira Antonio, acá vienen muchos pastores, me dicen, sí, Dios es bueno, que es lo otro, pero yo no le escucho a nadie, yo te escucho a vos, me dice, porque vos pasaste esto. Y como vos pasaste esto, vos sabés lo que es. Entonces, todo lo que nosotros pasamos en la vida no interesa. El asunto es estar firmes en el Señor. Le pueden decir lo que te pueden decir, te pueden poner trabas, te pueden... todo lo que vos quieras. Pero vos tenés que seguir al Señor. Amén. Y si es cierto en algo, pedirle perdón al Señor, pero seguir adelante. ¿Cuántos hay que dejaron el camino del Señor porque alguien no lo miró bien, porque un montón de cosas? Y todas esas cosas son pruebas que nos trae el Señor. ¿Está listo? Sí, sí. Hay algo que todo este barullo... Mire, yo cuando
empecé a estudiar la Biblia. Después vamos a ver más adelante, pero no llegamos hasta los 40 años en el desierto. Tenemos que mirar todo esto bien para después seguir. Si hay algo que quieren preguntar, pregunten nomás. Porque, Yo pido que Dios me dé acá mucho y bueno, para retener todo y estudiar. sí, yo hay cosas que no tengo el programa, pero sí. Bueno, ya Con el Señor se todo puede hecho. todo. Con el Señor se puede todo. Hay que pedirle, Señor, dame paciencia, Señor, dame retención de palabra, Señor, dame que yo pueda acordarme de lo que vos dijiste, no ser olvidadizo. Todo eso. Hay que pedir al Señor y el Señor va a hacer. No todos tenemos la misma facultad y no todos podemos estar, ¿no? Y bueno, yo tenía 27 años con mi señora, teníamos 13 años en el kilómetro 39, era un barrial, que a veces se quedaba la camioneta en los zanjones, venían y me ayudaban. Muchos años que no venía nadie y nos animábamos entre uno y el otro, y después empezó a llenarse la iglesia y se llenó, y viste, cuando te tiene confianza, la gente viene. Y es cierto, no hay que como a ver, en Romanos capítulo 15, creo que en Romanos capítulo 15, dice, Romanos 15, 1, 2 y 3 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. O sea, todo lo que te dicen a vos es una deshonra para Dios. Todo lo que nos dicen a nosotros es una deshonra para Dios. No es que, porque nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos de una familia. Si yo hablo mal de vos sos mi hermano. Y si yo hablo mal de vos, Jesús es mi hermano mayor. Jesús resucitó y está en la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así que yo no puedo hablar mal de ustedes. Si yo hablo mal de ustedes, hablo mal de Cristo. Y Cristo lo hace en usted. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Es toda una cadena. Así que hay que ayudarnos en lo que es bueno, no en lo que es para destrucción. Porque a veces destruimos a una persona, pero qué bueno que es animarnos. Yo sé que cada uno, yo tengo también cosas que soy humano. El único perfecto en Hebreos dice que es Jesucristo, sin pecado. Él no tiene pecado. Por eso está a la diestra de Dios Padre, preparada para eso. Pero nosotros todos, si no es en un lado, es en otro lado, pero todos somos iguales. Yo antes, cuando era joven, era muy impulsivo para decir cosas, porque yo estaba
Yo era diácono en ese entonces era bravo también. Pero después cuando tuve mis hijos, cuando tenía los chicos, los más chicos, todos decían, qué familia linda que tiene Antonio, bien. Ellos se sentaban conmigo, uno de un lado y otro de otro lado. Pero los años van pasando y ya hoy no es la familia de Antonio, la linda. Ellos tienen su problema, yo tengo mi problema, ya no es lo mismo. Y así es cada uno de nosotros. Uno cuando es soltero es así. Cuando se casa hay que cambiar. Cuando tiene el primer hijo hay que cambiar. Y cuando es más grande hay que cambiar. Y cada vez hay que cambiar. ¿Cuántos matrimonios se perdieron porque la mujer queda sola, o se va a pescar, o se va a jugar a la pelota? No, ahora te casaste, cuidá a la familia. Y la familia te necesita.